Y el día de hoy vamos a revisar lo que es la potencia de corriente eléctrica. Seguimos con conceptos básicos de lo que es la corriente eléctrica. En este día vamos a ver lo que se trata la potencia. En sí, la potencia no es más que un parámetro que nos indica la cantidad de energía eléctrica que va a ser transferida a un elemento consumidor o receptor de energía. Aquí voy a pedir a alguien que me ayude con los elementos receptores de un circuito eléctrico. ¿Alguien que se acuerde de algunos ejemplos que hemos visto? En los circuitos eléctricos hablábamos de elementos receptores, conductores y productores de energía. ¿Me ayudan cuáles eran los elementos receptores? ¿Algún voluntario? ¿O pasamos a seleccionar a alguien del público? Una lámpara, Licey. Gracias. Por ahí mencionan una lámpara. Otro artefacto más. ¿Alguien más? Recuerdo que tenemos un sinfín de elementos receptores. Un ejemplo es la ¿Cómo se llama? lámpara. ¿Cómo se llama donde se enchufa? Receptor, creo que es. Ahí sí ya me cogió en curva. ¿A qué hace referencia? Una resistencia, Licey. Resistencia. ¿Qué más puede ser? Motor. Correcto. Motor. Un altavoz. Altavoz. ¿Qué más puede ser? Recuerden que hay un sinnúmero de aparatos. Un último más. ¿Alguien? Bueno, procedamos con estos 4 ejemplos. Hay un sinnúmero más. Pueden ser una laptop, puede ser una plancha, puede ser una cocina eléctrica, en fin. Todos ellos son elementos receptores, los cuales reciben energía eléctrica y la transforman en otro tipo de energía. Por ejemplo, una lámpara transforma la energía eléctrica en luz. Una resistencia transforma la energía eléctrica en energía térmica. En las planchas pueden encontrar resistencias y esas son las que calientan. Un motor, de la misma manera, transforma la energía eléctrica en movimiento para impulsar o mover cualquier tipo de máquina. Y por último, un altavoz también transforma la energía eléctrica, pero esta vez la transforma en sonido. Y ahora, si ustedes se fijan en todos estos elementos y de pronto tal vez tengan a la mano una lámpara, un motor o cualquier otro aparato electrónico, pueden ver que en la parte, en una etiqueta tienen los datos de voltaje, que la mayoría de aparatos tienen la numeración 120 voltios. Y otro dato más que a veces les da es la potencia, que se denomina con P, y la mayoría tiene un valor de 5 en adelante. Y se denomina watts, o solo se le pone la W. Si quieren pueden verificar en cualquier aparato electrónico. Estos datos son primordiales, el voltaje y la potencia. Si no les viene la potencia, en algunos les vendrá la corriente eléctrica, que se mide en amperios. En los cargadores de celulares, en las planchas, en la refrigeradora, en cualquier aparato electrónico, tienen estos datos. Ahora nos vamos a enfocar más en lo que es la potencia. La potencia se calcula con esta fórmula, voltaje por intensidad. Por lo tanto, las unidades, recordemos que voltaje se mide en voltios, mientras que la intensidad se mide en amperios. Intensidad en amperios. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a voltios por amperios,
O en su defecto se usa esta vez la abreviación de vatio. Para el sistema internacional, mientras que para el sistema inglés, otra variante es el watt. La potencia la pueden encontrar en vatios o watts. En el caso de vatios, hace más referencia a esta descomposición, en la cual tenemos que el julio, que es una energía, dividido para el tiempo. Su equivalencia, el watt. La potencia no solo la encontramos en aparatos electrónicos, también se los encuentra en el movimiento de los objetos. También se lo encuentra en aplicaciones de termodinámica. Todos esos ya los veremos en el transcurso del tiempo. La fórmula está para el caso de circuitos eléctricos. Para el caso de movimiento y termodinámica, ya veremos la variante que tiene. Lo importante es que conozcan que la unidad es el vatio o watt. Ahora también pueden toparse con otra unidad denominado el kilovatio hora. En este caso, simplemente es la potencia que se consume en un determinado intervalo de tiempo. El tiempo en este caso lo vamos a medir en horas. Por lo tanto, si tienen minutos o segundos, deben transformar a horas para obtener la unidad en kilovatio hora. Esta energía es distinta a cada aparato y también influye mucho el tiempo en que está conectado ese aparato. Por ejemplo, aquí pueden apreciar que tenemos una bombilla que en su inscripción nos dice que es de 100 vatios y lo vamos a tener encendido por 9 horas. Por lo tanto, el consumo es de 0.9 kilowatts o kilovatios hora. Esta unidad es la que usan las empresas eléctricas para cobrarnos el servicio de luz. En los medidores lo que tienen esos números son en realidad los kilovatios horas que ustedes han consumido. Esa unidad lo utilizan más para cobrarnos la luz. Otro ejemplo similar, esta vez tengo 3 bombillas de igual potencia de 100 vatios. En este caso, el consumo total de esas bombillas es de 300 watts, mientras que los mantengo encendido por 3 horas. Igual que en el caso anterior, tendría que multiplicar consumo de 300 watts por el tiempo que en horas de 3 horas, que me da un total de 0.9 kilowatts. Esto ya lo veremos más a fondo en un ejemplo. Ahora sí, una pregunta. ¿Alguien sabe cuánto cuesta el kilovatio hora en Ecuador? ¿Nadie? Si no me falla la memoria, creo que es de 9 centavos el kilovatio hora en el Ecuador. Vamos a un ejemplo para ver cuánto nos cuesta el kilovatio hora. Tenemos el siguiente ejercicio. Me dice que por un televisor circula una intensidad de 5.5 amperios cuando se conecta a un diferencial de potencial de 120 voltios, es decir, un voltaje de 120 voltios. Debemos calcular la potencia eléctrica y el precio de mantener ese televisor encendido por 8 horas. Para ello debemos proceder primero con los datos. ¿Algún voluntario que me quiera ayudar con los datos del enunciado? ¿Algún voluntario o escogemos a alguien del público?
Vamos con alguien del público. Me ayuda la señorita Araceli Gómez. Señorita Araceli Gómez, me ayuda con los datos que nos da el ejercicio. No tenemos respuesta. Vamos a ver si está la señorita Catherine Pantoja. Sí, Licen. Me ayuda con los enunciados del con los datos del ejercicio. Dice, un televisor circula una intensidad de corriente de 5,5 Ya intensidad de 5,5, pero ¿qué unidades son? amperios. Correcto, amperios. ¿Qué otro dato más tenemos? La diferencia potencial de 120 En este caso el voltaje. voltios. Correcto, unidades, voltios. La V. ¿Qué nos piden calcular? La potencia eléctrica, La potencia, la P. No sabemos. ¿Qué más nos piden calcular? el precio de mantener encendido el televisor por 8 horas. El tiempo en 8 horas. Muchas gracias. Ya como ven, tenemos dos cosas que calcular. La potencia y el tiempo o el costo de encender ese televisor por 8 horas. Como dato adicional, nos dan el precio del kilovatio hora en Ecuador, que es de 9 centavos. Para ello procedemos primero con la fórmula de potencia, que me dicen que es igual a voltaje por intensidad. La potencia es el dato desconocido que me toca calcular. El voltaje sí es el valor. Y la corriente sí es el valor. Las unidades, amperios y voltios. Por lo tanto, ya solo me queda reemplazar y me queda lo siguiente. El voltaje de 120 voltios multiplicado por la intensidad. En este caso es de 5.5 amperios. ¿Me ayudan con esa multiplicación? Tendría 120 por 5.5. Tengo un valor de 660. En este caso las unidades de vatio. Espero que todos hayan obtenido esa respuesta. Y una vez que tengo calculado la potencia, lo que me pide es saber el precio de mantener encendido el televisor por 8 horas. Para ello recuerdo la unidad de kilovatio, que es simplemente multiplicar la potencia por el tiempo que está encendido el aparato eléctrico. Por lo tanto, voy a ponerlo por aquí. El kilovatio ahora va a ser igual a la potencia multiplicado por el tiempo. Aquí una acotación. La potencia tengo en vatios y requiero la potencia en kilovatios. Por lo tanto, lo que me falta antes de multiplicar es transformar esos 660 vatios a kilovatios. Voy a hacerlo en la parte de acá. Tengo 660
vatios y necesito kilovatios. Por lo tanto, en la parte inferior tengo la unidad de vatio, lo que quiero eliminar. En la parte superior, el kilovatio, lo que quiero mantener. Y ahora voy con mi equivalencia. Para yo sé que en un kilovatio existe 1000 vatios. Ahora sí ya puedo simplificar las unidades de vatios para obtener solo kilovatios. Tendría que realizar la multiplicación 660 por 1 dividido para 1000. Me queda aproximadamente 6.6 kilovatios. Con este dato debo trabajar para saber el costo de mantener la televisión encendida 8 horas. Ahora sí, el kilovatio horas sería la potencia de 6.6 kilovatios por el tiempo en horas, que son 8 horas. Ahora sí, al final multiplico 6.6 por 8. Me queda 52.8 kilovatios hora. Y ahora sí, para saber el precio o el costo, tengo que establecer una regla de 3. Sé que en un kilovatio hora me va a costar 9 centavos. Por lo tanto, en 52.8 kilovatios hora, ¿cuál será el costo? Por lo tanto, al aplicar la regla de 3, el costo o X va a ser igual a 9 por 52.8 dividido para 1. Realizo la multiplicación y la división. Y me queda que el precio va a ser igual a 452 centavos. 475.2. Bueno, 475 centavos. Aproximadamente $4.75. $4.75. ¿Qué creen? ¿Caro o barato mantener esa televisión encendida por 8 horas? Eso recuerden en un solo día. Si mantuvieran encendidos toda la semana, el precio sería más. ¿Sería caro? Claro, es caro. Para mí resulta caro. La mayoría de ustedes, ¿cuánto pagan de servicio eléctrico? Un costo aproximado por mes. Bueno, nadie por ahí. Creo que 20 a 23, no sé. ¿Perdón? De 20 a 23. De 20 a 23. Está muy caro. De 9. 9, $10. 10, por ahí vamos. Yo también casi alrededor de 8 a 9 dólares. Pero de 23 dólares me surge la duda. Tal vez tienen por ahí un motor eléctrico, ya que los motores son los que consumen más potencia. O tal vez 2 refrigeradoras.
Estos son los aparatos que consumen más potencia. Bueno, ahora sí vamos con lo que corresponde a la actividad de esta semana. La primera actividad, una pregunta sencilla. Aquí sí deben justificar su respuesta. La pregunta es, ¿qué lámpara ilumina más? ¿Una de 50 watts o una de 10 watts? Les dejo a criterio de ustedes. Si quieren, pueden utilizar esta plataforma de acá para saber cuál ilumina más. Pero para ello deben saber la resistencia y la intensidad. Y eso ya proceden a calcular. La mayoría de bombillas siempre van a estar conectadas a un voltaje de 120. Ahora sí, con los otros ejercicios, ejercicio 1 y ejercicio 2, de la misma manera, quiero que analicen y vamos a resolver uno de ellos. Analicen bien. Uno de los dos ejercicios vamos a resolver aquí. El segundo. Por ahí mencionan el segundo ejercicio. Los que estén a favor de realizar el ejercicio número 2, levanten la mano. Repito, los que están a favor de realizar el ejercicio número 2, levanten la mano. De momento solo tengo 4 personas, no es la mayoría. Tengo solo 4 votos a favor de realizar el ejercicio número 2. Aún no llegamos a la mayoría. Y listo. Llegamos a la mayoría. Ya pueden bajar la mano. Vamos a proceder a resolver el ejercicio número 2. Perdón, los micrófonos. Listo, el ejercicio 1 les quedaría de tarea. Vamos a resolver el ejercicio número 2. Para ello vamos primero con los datos que me da el ejercicio. Para ello me dice que una bombilla incandescente lleva la siguiente inscripción. Me dice que tiene una potencia de 60 watts, 60 vatios y un voltaje de 125 voltios. Lo que nos piden es calcular la intensidad de corriente que circula por ella. Intensidad es la incógnita en este caso. Para ello recuerdo la fórmula de potencia es igual a voltaje por intensidad. Por lo tanto, la potencia si conozco, el voltaje si tengo como dato, pero la intensidad es la incógnita. Debo despejar de esta ecuación mi corriente eléctrica. Para ello, recuerdo, aquí está el voltaje multiplicando, me está estorbando, necesito que pase al otro lado. Si está multiplicando al otro lado del igual, pasa a ser lo contrario de una multiplicación, ¿qué es? División. Correcto, una división. Y con eso logro que la intensidad esté solita. Y de aquí simplemente reemplazo con los datos. Tengo la potencia de 60 watts, el voltaje
de 125. Y con ello yo obtengo el valor de la intensidad. Simplemente divido 60 para 125. A mí me da un valor de 0.48. ¿El mismo valor les salió a ustedes o tienen otro número? ¿Tienen la misma respuesta? Sí, listen. Listo. Sí, listen. Listo. Entonces, la corriente tiene un valor de 0.48 amperios, que es la unidad con la que se trabaja la corriente eléctrica. Y ahora aquí una pregunta. Toda esta potencia de 60 watts se convertirá en energía lumínica, en luz. Déjenme poner por acá. Toda la potencia de 60 watts se transforma en luz. Esta es la pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Todos creo que han visto una bombilla, ¿no es cierto? La pregunta es sencilla. ¿Toda la potencia de 60 watts de esa bombilla se transforma en luz o puede haber pérdidas? Puede ser pérdida porque está un poco baja. Sí, puede haber pérdidas. Pero la que más me interesa es, a ver, si dejan encendida una bombilla por, digamos, 1 hora y luego la apagan, ¿esa bombilla está caliente o está fría? Caliente. Correcto. La mayoría de bombillas, después de un tiempo de estar prendidas, comienzan a calentarse. Y eso se la conoce como el efecto Joule. La próxima semana veremos a fondo qué es el efecto Joule. Lo que me interesa es que sepan que toda la potencia de las bombillas o de cualquier aparato eléctrico no solo se transforma en luz, también se transforma en calor, que es conocido como el efecto Joule. Todos los aparatos eléctricos, por ejemplo, el televisor, luego de un tiempo comienza a calentarse. El cargador de celular también luego de un tiempo comienza a calentarse. Otro caso más, tal vez ustedes puedan o hayan palpado cualquier aparato que conecten, que se caliente. Tal vez ustedes alguna experiencia. El cargador. Sí, el cargador, correcto. Luego de un tiempo comienza a calentarse. También puede ser los celulares o las laptops también con el pasar del tiempo si se mantiene mucho en uso se empiezan a sobrecalentar. Correcto, las laptops también por estar conectados comienzan a calentarse. Y aquí otra pregunta. ¿En las planchas eléctricas es bueno que comience a calentarse? No. No porque puede quemarse la ropa. Bueno, en este caso, sí es bueno de que la plancha se caliente, pero también como los otros aparatos, existe el efecto Joule. En este caso, las planchas son un claro ejemplo de la aplicación del efecto Joule. Por eso que es bueno que se calienten las planchas.
Bueno, con respecto al ejercicio que realizamos, tal vez alguien alguna pregunta. De tarea les quedaría contestar esta pregunta y resolver el ejercicio número 1. Diseñé el ejercicio 1 que está la KW 2,45 KW. ¿Eso qué significa? Ya, esto de acá es la unidad de potencia, son kilowatts. La potencia se mide en watts, en este caso está en kilo. Deben transformar de kilowatts a watts. Luego de transformar ya pueden usar con esta fórmula de acá. Tal vez alguien otra pregunta. Listo, si no hay más preguntas. Voy a proceder a tomar la lista.